Buenos días, buenas tardes ya para todos y todas. Bienvenidos a este espacio. Mi compañero puede que ya la hayan visto anteriormente, pero también como es el profe, hay cosas, digamos, que pueden cambiar. Igualmente las bases de datos, las empresas que manejan, que son partes de las bases de datos, ellos generalmente mantienen actualizando mucho sus plataformas. Entonces, algo que digamos que vieron hace un año, puede que ahora eso ya haya cambiado. Y también se pueden presentar cositas nuevas, algo nuevo que puedan ver. Porque este tema de bases de datos es muy continuo, digamos que uno mantiene aprendiendo todos los días sobre esto. Entonces es algo que puede ocurrir también mucho. Entonces muchas gracias por estar acá, pues a los que están, muchísimas gracias por la asistencia. Me presento, soy Jessica González, por si no me conocían. Acá abajo está el correo de contacto, de todas formas al finalizar se los voy a dejar en el chat, para que también si tienen preguntas de manera general, como el profe puede que más adelante tengan preguntas, entonces por ahí me pueden preguntar. Voy a comenzar entonces con una parte de conceptos teóricos, para luego ya pasar a la parte práctica, mostrando las bases de datos en general. Entonces comienzo con esta pregunta: ¿en dónde buscamos la información académica y científica? Digamos que generalmente siempre vamos a buscar en Google o cualquier otro buscador, ¿cierto? Digamos que ese Google es nuestra herramienta principal para realizar las búsquedas sobre cualquier tema, ya sea de la vida cotidiana o hasta en el ámbito académico. Pero, como acabo de decir, estamos en un ámbito académico, entonces Google ya no nos va a servir tanto para realizar esos trabajos o esa revisión bibliográfica que nos pide en este momento el profe. ¿Por qué? Porque Google arroja, Google o cualquier otro buscador, él siempre me busca información, sí. Siempre, por más mal que yo busque, si tenga mala ortografía y demás, él siempre me va a arrojar información. Lo que pasa es que esa información que arroja Google muchas veces no es confiable, porque no cumple con ciertos criterios, como lo es, por ejemplo, la autoridad. Un ejemplo es Wikipedia, no tenemos un autor visible en Wikipedia, entonces no podemos investigar a ese autor para saber si la persona que escribió eso, si es como pertinente, si tiene autoridad pertinente para hablar del tema o no. Tampoco hay una fecha, es decir, un año visible. Hay páginas web que nunca me van a mostrar a mí en qué año ellos escribieron eso. Y también es importante tener en cuenta porque hay temas que se actualizan muy rápidamente. Entonces, un tema que pasó o que se habló hace ya, digamos, 10 años, en este momento ya no nos va a servir. Y tampoco hay referencias bibliográficas. Wikipedia sí cumple con eso. Eso es la ventaja de Wikipedia, que Wikipedia sí cumple con la parte de las referencias, pero hay otros sitios que no. Entonces no sabemos la persona de dónde sacó esa información para escribir lo que estamos leyendo. Entonces lo mejor es dejar, digamos, a Google, el buscador de Google, de lado para nuestros trabajos académicos. Para esto necesitamos información mucho más confiable, mucho más pertinente y que se cumpla con esos criterios. Y esa información la vamos a encontrar en libros, repositorios, en este caso bases de datos, y todo eso va a estar alojado en la biblioteca, ya sea física o virtual. En esa capacitación yo me voy a centrar más en las plataformas de libros electrónicos y en las bases de datos, que de cierta forma será como la biblioteca virtual. Las bases de datos son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de revista, libros, tesis, congresos, de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. Generalmente siempre buscamos en las bases de datos porque ahí tenemos como para buscar artículos, ¿cierto? Artículos de revistas, científicos, académicos, pero también tenemos tesis, noticias, a veces también archivos de blog, podcast, videos, imágenes, muchas fuentes de información que nos van a servir. Hay dos tipos de bases de datos, unas que son de acceso abierto,
Es decir, que ustedes pueden acceder solamente con poner en Google, por ejemplo, Cielo, Dialnet, Redalic, solamente por ponerlas ahí. Y son de acceso abierto porque cualquier persona puede buscar en ellas sin necesidad de loguearse o de suscribirse para acceder a los documentos. Y están las de suscripción, que son las que tenemos en la página, que más tarde se las voy a mostrar, en la página de la biblioteca. Y son de suscripción porque las bases de datos son de pago. Es decir, usted no tiene que pagar para buscar en ellas, no. La universidad ya lo hizo por ustedes para que ustedes solamente con su usuario y contraseña institucional pudieran acceder a esas bases de datos y a esas plataformas de libros. Entonces también hay bases de datos específicas, es decir, que se centran solamente en una área del conocimiento. Entonces hay bases de datos que solamente tienen leyes. Hay otras bases de datos que solamente tienen temas de ciencias sociales o bases de datos que solamente tienen temas de ingeniería. Y hay otras que son multidisciplinarias, es decir, abarcan diferentes áreas del conocimiento. Entonces ahí tenemos ciencias sociales, leyes, derecho, no sé, contabilidad, es decir, abarcan diferentes áreas del conocimiento. También es bueno saber más o menos cuáles son las específicas y cuáles son las multidisciplinarias, porque suele pasar que abren una, buscan el tema, pero ese tema no les aparece casi resultados porque la base de datos no se centra en esa área. Entonces yo no puedo buscar, no sé, por ejemplo, contabilidad en una base de datos que es de leyes. O sea, me va a arrojar leyes de contabilidad, pero nada, pues no como una investigación de la contabilidad financiera, algo así, ¿no? Me arroja son leyes con ese tema. Antes de comenzar ya a realizar la búsqueda en las bases de datos, yo necesito plantearme o responder una serie de preguntas o empezar a realizar una serie de pasos que son bastante importantes porque yo no puedo llegar a las bases de datos así en blanco, ¿cierto? Entonces yo necesito diseñar una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda me permite a mí, primero, organizar mis ideas, ¿cierto? Organizar mi tema y demás, lo que voy a buscar. Y segundo, me va a ayudar a obtener mejores resultados en las bases de datos. La primera pregunta o el primer paso de esa estrategia de búsqueda es escoger el tema, ¿cierto? O sea, ¿qué tema voy a buscar yo? ¿Qué tema voy a investigar? Supongo que ya en ese momento lo deben tener. También funciona igualmente con la parte de metodología de investigación, que uno lo primero que hace es escoger el tema. En la estrategia de búsqueda también pasa igual. Escogemos el tema de investigación. Si es algo que ya conozco, si es totalmente nuevo, y dónde voy a buscarlo y cómo hacerlo. El segundo paso es la búsqueda de palabras claves. Esto es algo bastante importante porque en las bases de datos se busca por palabra clave. Entonces, podemos buscarlos en tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros es aquella herramienta que me dice a mí el término más adecuado de cierta palabra que yo utilizo mucho. Ejemplo, robar. Yo le cuento a mi amigo que me robaron el mes pasado por ahí, en la esquina de mi casa o algo así. Pero cuando voy a poner la palabra robar, el tesoro me va a decir que el término más adecuado es hurto. De todas formas, me va a servir tanto hurto como robar, pero ya sé que el término o la primera palabra, por así decirlo, principal en mi búsqueda va a ser hurto. Entonces yo estoy buscando sobre los robos en Colombia. Entonces, ya le quiero buscar primero por hurto en Colombia. Hay diferentes tipos de tesauros sobre diferentes áreas. Ustedes también pueden poner en Google tesauro de contabilidad, de ingeniería, de leyes, de, no sé, criminalística, ¿cierto? Comercio. Ya le va a aparecer diferentes herramientas para el tesoro. De todas formas, el que muestro acá es de la UNESCO. Vemos que es uno de los más grandes que existen. Entonces también pueden dirigirse a él.
Y los diccionarios especializados me van a servir para encontrar palabras relacionadas o sinónimos, que también me van a servir más adelante. El tercer paso, la tercera pregunta, es delimitar. Yo cómo quiero delimitar mi investigación. Hay temas que son muy amplios, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, acoso escolar. Entonces el tema acoso escolar es muy amplio, ya es muy, lo investigan bastante. Entonces yo tengo que definir de qué periodo lo necesito, si los últimos 10 años, si los últimos 20 años, si los últimos 5, si quiero lo más reciente, entonces el último año. También se entra en área geográfica porque no, como es algo tan grande, es un tema tan grande, entonces también entrarlo a un país en específico o un área geográfica, América Latina, el acoso escolar en América Latina, o solamente el acoso escolar en Medellín, en colegios de Medellín, y establecer el tipo de fuente a recuperar. Si solamente quiero artículos de revista, si quiero artículos y libros, si quiero tesis, si quiero noticias, también hay que definir eso ahí. Y ya, por último, tenemos utilizar los operadores o conectores booleanos. Los conectores booleanos les permiten especificar las relaciones entre los términos de las búsquedas. Son 3, and, or y not. Siempre así en inglés como ustedes los ven, siempre en mayúsculas. Bueno, si pueden anotarlos en ahí, los anoten. Y cada uno sirve para diferentes cosas. Entonces el and es para buscar los documentos que contengan esas palabras o esas frases. Ejemplo, yo quiero sobre el conflicto y las víctimas. Entonces, conflicto and víctimas. Si quiero la acoso escolar en Medellín, entonces acoso escolar and Medellín. El OR me busca los documentos que tengan cualquiera de esas dos palabras o frases que puse. Es decir, funciona más que todo como para otra forma de llamarle a la palabra clave o sinónimos. Entonces, como dije, mi término más adecuado, digamos con el ejemplo ahorita, era hurto. Pero también puedo utilizar robar o atracar también. Entonces, cuando vaya a realizar la ecuación de búsqueda, voy a poner hurto, or, robar, or, atracar. Si solamente me quedo con la palabra hurto, van a haber otros documentos que se van a perder. Porque ellos utilizaron robar y utilizaron atracar y utilizaron otra forma de llamarle al hurto. Y si yo no busco por esas otras palabras, no me van a aparecer. También funciona igual cuando busco en plural y singular. Si solamente busco por singular, hay otra forma. Puede que haya otros documentos que lo utilizan en plural. Y si no lo busco así, se van a perder también. El not no es tan utilizado, pero de todas formas, por si acaso, es para excluir, es decir, para que no me busque documentos que contengan esa palabra. Ejemplo, estoy buscando sobre la depresión, pero no nada en adolescentes, entonces pongo not adolescentes y ahí ya no me va a buscar nada, o sea, ningún documento que tenga la palabra adolescente. Lo mismo pasa, digamos, con el ejemplo, entonces, hurto en Colombia, pero no lo quiero en la ciudad de Cali. Entonces, hurto, not Cali. Así más o menos funcionan cada uno de estos operadores booleanos. En resumen, entonces serían estos 4 pasos de la estrategia de búsqueda: el tema a investigar, las palabras claves que voy a utilizar, qué delimitación periódica, es decir, por años, tanto geográfica y de fuentes también voy a aplicar, y utilizar los conectores booleanos. Ustedes en esta ecuación, en esta estrategia de búsqueda, se pueden devolver las veces que sean necesarias. Si, por ejemplo, el tema que escogieron al principio no les gustó, se pueden devolver y volver a replantearse todo. Si las palabras que utilizaron tampoco les sirvió,
también pueden hacer lo mismo, volver a buscar palabras claves, ya sea que las busquen de manera, digamos, en tesauros o que ustedes mismos vayan copiándolas, ¿cierto? Ya por último, unas recomendaciones, entonces es evitar preposiciones y conectores, es decir, evitar palabras como las, los, en, y, de, porque cuando yo busco por esas palabras, la base de datos me va a buscar por esas palabras. Entonces hay muchos documentos que tienen la palabra y. Creo que todos los documentos tienen la palabra y por ahí. Entonces cuando busco por eso me van a arrojar o muchos resultados o no me va a arrojar suficientes resultados y los resultados que me va a arrojar no son los más adecuados. Entonces, lo mejor siempre es evitar las preposiciones y conectores. Buscar de 3 a 5 palabras claves. Como dije, es bueno tener ya en cantidad, no solamente quedarme con una, porque solamente busco con una, hay otras o hay otros documentos que se van a perder porque no busqué con las otras palabras. Y puede pasar que muchas veces busco con una y tengo 10 resultados, pero busco por una segunda, tercera o hasta con una quinta y va a tener 2000 y mucho más apropiados. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Las comillas se utilizan cuando yo tengo dos palabras y las quiero de manera exacta. Por ejemplo, acoso escolar, educación superior. Si quiero buscar sobre, no sé, derecho familiar, le pongo derecho familiar en comillas. Si quiero sobre, no sé, economía pública va en comillas. O sea, cuando son dos palabras, las pongo siempre en comillas. El inglés es el lenguaje universal, entonces cuando voy a buscar en inglés, voy a ver que los resultados van a ser muchísimo más y estarán mucho más actualizados. Hay temas que en español ya casi no se publica. O si se publica, digamos que es como 1 o 2 veces al año y ya. Pero cuando busco en inglés ese mismo tema, ya en este año voy a tener unos 2000, unos 10.000 resultados. Y también de nuevo van a estar mucho más actualizados. Porque hay temas que, digamos, que se quedaron por allá en 2018 en español. Pero en inglés ya voy a tener sobre el tema de este año. Y hay algunos que van a decir que hasta el próximo año también. Leer el título, el resumen y las palabras claves. Esto es para saber lo que voy a empezar a leer, si me sirve o no. Por estos tres aspectos, digamos que esto cumple más que todo con los artículos. Con estos tres aspectos me doy cuenta si esos artículos si van a cumplir con mi necesidad. Porque también leemos así, guiándonos solamente por el título y al final me doy cuenta que no. Que perdí todo como media hora o más leyendo un documento que no me servía. Mejor leo el título, si veo que el título se va por ahí, me paso a leer el resumen. Digamos que el resumen es como el más importante para saber si me sirve o no y luego miro qué palabras se utilizó. Y ya, por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Muchas tienen varias herramientas muy útiles a las cuales ustedes pueden sacarles bastante provecho para que las utilicen. Esa fue la parte teórica de conceptos, había que tener muy claros ahí. No sé si haya preguntas. ¿Me confirman cuando vean la pantalla, porfa? ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, como les decía, hay dos tipos de bases de datos. Unas que son de acceso abierto y otras de suscripción. Una de acceso abierto es Cielo. Y como es de acceso abierto porque cualquier persona puede buscar en ella sin necesidad de suscribirse. Cielo. Esta es una y la otra es Dialnet. Acá también pueden buscar sin necesidad de suscribirse. Pueden buscar por documentos, también por revistas. Ella también lo separa por revistas, entonces dependiendo de su área. Digamos que yo soy del área de
ciencias jurídicas. Entonces acá ya miro qué revistas hay. Y de esa manera, digamos que de cierta forma también puedo irme orientando sobre mis temas. Y como les decía, también están tesis y congresos. Entonces hay un congreso que fue muy importante, pueden buscarlo en las bases de datos también para que de pronto les arroje ese resultado. Ya para acceder a las de la biblioteca, de la universidad, vamos al tda.edu.co. Hay diferentes maneras de acceder a las bases de datos. Una de ellas es darle acá a biblioteca, bases de datos, o solamente la han escrito en biblioteca. Entonces acá dicen las bases de datos y libros de electrónicos en suscripción, le pueden dar clic ahí, o en este segundo acá abajito hay como unos cositos acá abajo. Entonces acá están las bases de datos en suscripción o los libros electrónicos. También si no conocen la página de la biblioteca, acá está. Entonces acá encuentran la parte de los servicios, misión. Por este lado encuentran la encuesta de satisfacción. En caso de que tengan algún momentico libre, pueden buscar también ahí. Pueden llenarla porque también es importante conocer su opinión con respecto a la biblioteca en general. Pero hay como una forma, digamos, más directa para esto. Entonces nos vamos a usuarios, Campus TDA, acá Campus TDA. Acá ingresan con su usuario y contraseña institucional. Esto es lo único que les va a pedir a ustedes para acceder a las bases de datos, solamente este usuario y esta contraseña, nada más. Ya, ingresar. Y bases de datos y libros electrónicos, en este botón que dice acá. Y aquí ya tenemos las bases de datos y las plataformas de libros electrónicos para la comunidad universitaria, es decir, para ustedes. Porque aquellas personas que ya pertenecen al Tecnológico de Antioquia tienen acceso a estas plataformas y a estas bases de datos, que son bastantes. Acá hay un buscador por si ya alguno ha utilizado una, entonces que lo pueden buscar acá directamente. Entonces, yo he utilizado Gmail. Acá ya la pueden buscar. Si no, acá están todas. Como dijo el compañero ahorita, yo sé que ya algunos habrán visto esto, entonces, pero de todas formas les pregunto. ¿Hay alguien que sea la primera vez que vea esto aquí, estas bases de datos? No está mal que sea la primera vez. O, tanto te digo ahorita, o también alguno que ya haya utilizado alguna, cómo les ha ido, con cuál he utilizado, o cuál les gusta más. Pues yo me he dado cuenta de que a pesar de que tienen libre acceso, pues algunos documentos, cuando uno los quiere abrir completamente, tiene que pues pagarle como el derecho de autor para poderlos revisar. Gracias. ¿Y cuál has utilizado más que todo? Scopus. Ah, ya. Sí. Es que hay algo que también hay que dejar acá. Es que no todas las bases de datos te van a dejar utilizar o te van a dejar ver el PDF completo. Hay unas que en su mayoría sí te van a dejar ver el PDF, o sea, te van a dejar acceder al documento tranquilamente, libremente. Hay otras que es como 50-50, que unos se tienen el PDF, otros no tienen el PDF. Y hay otras que jamás te van a dejar ver a ti el PDF o te van a mostrar a ti que tiene el texto completo. El caso de ese es Scopus. Scopus, uno puede ir a Scopus esperando encontrar el PDF porque no lo vas a encontrar ahí.
Lo que haces con... Hola. Yo tengo una pregunta. Respecto al listo, uno esta vez como estudiante puede tener acceso. Ya cuando uno se gradúa, automáticamente se cierra el acceso, se Con el cancela. usuario de ingresado. Lo que a ustedes de ingresado les dan un usuario y con ese usuario pueden Sí, acceder. ingresa, ¿cierto? Y pues ya digamos que no se gradúa. Y pues sigue teniendo puede tener un acceso a pesar de estar graduado. Sí, con ingresado, con el usuario de ingresado, yo creo que ustedes les deben dar como un usuario ingresado, ¿cierto? Cuando se gradúan y con ese usuario y contraseña pueden acceder también a estas bases de datos. Ya, no importa si ya te graduaste, sigue siendo parte de la comunidad académica siendo ingresado, entonces puedes acceder a ellos. No la vi. ¿Hola? Sí, la pisé. Poco creo que la pisé. ¿Hola, profe? Okay. No, a veces. Sí. Usted sabe dónde quedó. Creo que al profe se le abre el micrófono. Listo, entonces como decía, Scopus nunca te va a mostrar a ti. Lo que puedes hacer cuando busques acá en Scopus es que él te va a dar una alternativa. Entonces, busca en sus documentos que él dice View and the Publisher o ver en el editor. Ahí, él te arroja una página alternativa para buscar o para ver el texto completo de ese documento. ¿Listo? ¿Alguien más que sea la primera vez o cómo le ha ido con estas bases de datos o con estas plataformas? ¿No? Bueno. Como les dije, entonces sí, a pesar de que ustedes sean ingresados, siguen teniendo acceso a esto porque siguen siendo parte de la comunidad universitaria, pero está con su usuario y contraseña de ingresado, o si es la misma, entonces con la misma. No se ve la verdad cómo funcione cuando se gradúan o no, con la parte del usuario, claro está. Voy a darles igualmente una pequeña descripción sobre cada una para que se vayan mirando más o menos cuáles puede servir, cuáles no, porque recuerden que unas son específicas, otras son multidisciplinarias, unas son plataformas de libros, otras son bases de datos y están mezcladitas, por así decirlo. Entonces tenemos ECOE y Libro. Estas dos primeras que ven ustedes acá son plataformas de libros electrónicos, son multidisciplinarias, son en español y tienen el texto completo. LegisComex es una base de datos específica al área del comercio o negocios internacionales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones y todo eso, parte comercial, lo van a encontrar en esta base de datos. Experta, LegisMóvil y Arancel, estas tres son bases de datos un poquito más jurídicas, pero enfocadas al área también comercial. También está como parte jurídica, pero también pueden encontrar artículos comerciales. AmbientalX es una base de datos, como su nombre dice, enfocada a la parte ambiental. También tiene gran cantidad de leyes, pero también artículos académicos y científicos. Leyes Info es una base de datos con toda la información legislativa, incluyendo la Constitución Política Colombiana, eso es lo que tiene que ver con leyes, decretos, normas, de manera, digamos, general, por esta de aquí. Y Salud Leyes es también, bueno, es como más enfocada a la parte de la salud, pero también tiene revistas económicas o noticias económicas y administrativas. Cengage, ProQuest, EBSCO, EnSideDire, Scopus y Springer, estas 6 son bases de datos multidisciplinarias, es decir, que abarcan diferentes áreas del conocimiento. ProQuest y EBSCO, hay gran cantidad de resultados en español, de todas formas, a pesar de yo puedo tener 10.000 resultados acá en español, pero si busco en inglés voy a tener 30.000. Pero la ventaja es que sí tienen gran cantidad de resultados en español y también el PDF o el texto completo. Y esa también es la ventaja de ellas. Cengage como 50-50 en español y en inglés y también tiene la ventaja de que se tiene el texto completo. EnSideDire
Scopus y Springer, estas tres ya están más enfocadas al idioma inglés. Por eso les decía que el inglés es importante no solamente para buscar, sino también para manejar estas bases de datos, porque son bases de datos muy buenas, que son como una de las mejores, por así decirlo, pero si están en inglés desde su interfaz, esta y estas dos, tienen el texto completo. Claro, hay que saber diferenciar cuáles sí y cuáles no, mientras que Scopus, como dije, no. Scopus te hace una alternativa para uno mirar el documento en otra página adicional. Claro, no todos los documentos van a tener esa alternativa, pero sí. Entonces, para el chico que está buscando en Scopus, busca ahí abajito, debajo de como del título y un poquito de resumen, hay una parte que dice View and the Publisher, que ahorita vemos, o cuando está en español, como ver en el editor, algo así. Digitalia también es una base de datos, pero está más enfocada a la parte de libros electrónicos. También es en español en texto completo. Billets y Notinet, estas dos también son bases de datos jurídicas y normativas. Magisterio es una base de datos más enfocada a la parte de educación y pedagogía. Gate, ebook, Alphaclam y Bibliotemia, estas cuatro son plataformas de libros electrónicos. Estas sí son también multidisciplinarias porque abarcan diferentes áreas del conocimiento, solamente que no las abarcan todas. Solamente abarcan algunas, y abajito él me dice cuáles sí, cuáles no. Por eso les decía que también es bueno saber identificarlas, porque pasa eso, que muchas veces abren una base de datos y puede pasar eso, que dijo el compañero, que no encuentran el PDF, pero es porque Scopus nunca te lo va a mostrar. O cuando abren, digamos, una plataforma de libros y van a buscar un libro ahí, tampoco aparece sobre su tema, entonces, porque digamos que no abarca en sí esa área, o cuando lo hace, tiene como poquitas colecciones de esa área en sí. Entonces aquí ya voy a acomodarle más o menos, voy a mostrarles unas bases de datos, más específicamente las que son multidisciplinarias. ¿Aló? Hola, Tengo una pregunta. dime. En los dos primeros que nos mostró de los libros electrónicos, Estos dos. sí, únicamente se encuentran libros es de carácter científico y académico. Pues No, no, también es de literatura. de literatura. Sí. Ah, ok. Claro está, no, pues no libros, pues muchos así de literatura, pero también hay libros de literatura. El libro tiene gran cantidad de libros de literatura y Digitalia también. Entonces, Pero digamos que prevalecen pues los académicos y científicos. sí, Sí, también. O sea, se va a encontrar fantasía, otro tipo de libros así, ¿cómo? electrónicos. Digamos libros de características de fantasía. Sí, literatura. Entonces también pueden buscar en estos. Claro está, puede que no estén todos, pero sí hay algunos libros bastante buenos de literatura, de fantasía y demás. Podríamos en estos de acá. ECOE, mi libro y Digitalia. Digitalia también tiene gran cantidad. Y creo que por este lado también, no me acuerdo bien cuál de estas, pero una de estas también tiene libros de literatura. O sea, todo lo que tiene que ver con fantasía, romance y demás, también. No solamente académico, sino también por ese lado de entretenimiento, por así decirlo. Vamos a estar entonces, voy a empezar con esta base de datos de ProQuest. De todas formas, si quieres ahorita, cuando estemos haciendo las plataformas, te muestro algunos libros de literatura. Claro, a uno le toca buscar porque no están todos los libros y puede que el que tú desees no está ahí, pero puede que hasta de pronto sí. Esta es la base de datos de ProQuest. No sé si ya la conocían. A los que no lo conocían, es esta. Es bastante fácil de utilizar. En su mayoría está en español, como ya dije, y gran cantidad de resultados también en español.
Y empiezo con esto. Entonces él dice, este es mi buscador. Entonces acá me dice que tengo términos de búsqueda. No me dice que introduzca preguntas, no me dice que introduzca frases largas, solamente términos, es decir, las palabras claves que ya anteriormente debe haber definido. Entonces puedo empezar, no sé, políticas públicas, algo así. Es un tema económico, de manera general. Entonces yo quiero sobre las políticas en Colombia, o de Colombia, no sé. Y me va a buscar resultados, porque ya sí va a tener resultados. En este caso tengo 11.000. Lo que está haciendo él es buscarme palabra por palabra. Esto, sí, también aplica. Las políticas de las, por ejemplo, ya no. Entonces, tengo, digamos, los 3 primeros o los 2 primeros que sí aplican, pero ya cuando sigo bajando hay otras que no aplican para nada. Las de, sí, miren, que no. Hay algunos que se aplican, pero, o sea, yo no puedo quedarme como que mirando cuáles sí me aplican y cuáles no, buscando así. Esto habría ya estado sobre las políticas sociales, políticas alimentarias, el turismo, eso no, tampoco tiene nada que ver. Entonces, yo no me puedo quedar solamente con esto, que hay estos 3 que yo puedo buscar así como busco en Google y si me arroja resultados, al menos los 3 primeros. Pues sí, yo necesito que todos mis resultados estén relacionados con el tema y no solamente los 3 primeros. En ese caso, voy a eliminar, pueden eliminar siempre las preposiciones, en este caso estas. Y como yo quiero políticas públicas, entre comillas, o sea, decir en manera exacta, las pongo en comillas. Yo quiero que me busque así, que me aparezcan en todos los documentos estas 2 palabras juntas. Y lo quiero en Colombia. Entonces, en este caso yo utilizo los booleanos. Entonces tenemos el AND, el OR y el NOT. Tengo, recuerden siempre utilizarlos, no llevan un orden, o sea que no, primero va este y luego va este y luego va este, no. Ustedes los pueden mezclar, pueden utilizar uno, pueden utilizar 2, pueden repetirlos las veces que sean necesarias. Entonces yo lo quiero las políticas públicas en Colombia. Pero recuerden lo que les dije sobre singular y plural. Entonces, por política pública. Políticas públicas o política pública en Colombia. En este caso utilizo el OR para, ya saben, singular y plural. Si solamente busco así, él me va a buscar solamente políticas públicas. Yo también quiero política pública. De pronto hay documentos que sean ya lo mismo. Pues si yo no busco por esto, no me va a aparecer. Y lo quiero en Colombia, es decir, por las políticas públicas de Colombia o en Colombia. Entonces, el AN es como el reemplazo de esa palabra. Y, o de, o en, ¿cierto? Para eso es el AN. Para reemplazar las palabras como y, de, o en. Voy a darle buscar. Y acá tengo más. Entonces ya lo que está haciendo ella. Políticas públicas de manera exacta. Política pública. Y verás lo que yo decía. O sea, en uno tengo políticas y en el otro tengo política pública. Evaluación política pública. De política pública. Política. Es que tengo bastantes. Y todo me lo está buscando de manera exacta. Tanto en el título como en el texto. Impacto. Está en portugués. Y así. Entonces lo que les decía. Cuando yo busco muchas veces mal,
él me trae o muchos resultados y resultados que no aplican para nada, o me trae poquitos resultados y que tampoco aplican para nada. En este caso, buscando de manera, digamos, correcta, sí me van a traer más resultados y resultados mucho más apropiados. Como les dije, digamos que para eso es la estrategia de búsqueda, para obtener mejores resultados en la búsqueda. Dependiendo de ustedes cómo pongan su ecuación de búsqueda aquí, van a obtener sus resultados. Si buscan mal, claro está, los resultados no serán los mejores, pero si buscan de la manera correcta, sí van a tener bastantes resultados. Entonces aquí ya tengo mis resultados. Como dije, la ventaja que tiene esta de ProQuest es que en su mayoría sí tenemos el PDF, pero de todas formas yo me tengo que fijar acá abajo que sí lo tengo. Entonces si tiene PDF, el texto completo, ese tiene PDF, PDF, PDF. O sea, siempre me tengo que fijar en la parte de abajo de todas formas cuando vaya a abrir un documento. O si no, lo que hago es empezar a delimitar. Entonces me voy a la parte izquierda en este cuadrito. Este es el cuadro de limitadores o de filtros. Es decir, el tercer paso de la estrategia de búsqueda. Recuerden, ya tienen que definir el periodo, es decir, la cantidad de años que quieren abarcar, la geografía, aunque acá ya lo hicimos, ya delimitamos de cierta forma geográficamente, porque por acá en la ecuación de búsqueda también pueden delimitarlo, y el tipo de documentos que quieren recuperar, entre otros filtros que ya vamos a ver. Entonces, empiezo limitando a texto completo. Es decir, que mis resultados solamente sean, o que todos estos resultados sean en texto completo. No me quito mucho, por lo mismo, como les dije, la mayoría van a tener esa opción. El tipo de fuente que deseo. Tengo muchas, libros, periódicos, blogs, informes, servicios de prensa, documentos de trabajo. Yo solamente quiero revistas científicas, siguen siendo bastantes, pero solamente quiero revistas científicas. Le doy a aplicar. Continúo bajando y está el año. Entonces, los últimos 12 meses, los últimos 5 años, los últimos 10 años. Si deseo una fecha más amplia, digamos los últimos 15, 20 años o los últimos 3 años, ya la personalizo acá mismo. Cuando la ponga, ya solamente sería aplicarla y ya. Para esta ocasión voy a poner los últimos 5 años. Continúo. Acá hay como un tipo de asunto. Esto es como palabras claves. Entonces, política pública, pero eso está en inglés. Política, educación. También pueden hacer, digamos, filtrar por este lado. Por, digamos, palabra clave, por así decirlo. Así lo voy a dejar quieto. El tipo de documento. A pesar de que yo haya puesto acá revista científica, hay muchos tipos de documento. Entonces, artículos, hay 303 comentarios, 47 revisiones de literatura. Vemos que para aquellas personas que están haciendo como una revisión también de literatura les puede servir. Una traducción y demás. Yo solamente quiero los artículos, entonces voy a seleccionar esos dos. Le doy a aplicar. Continúo el idioma, a pesar de que yo siempre busque. Así, en español hay otros documentos que están en otro idioma, como ya vimos. Por ahí había uno, por ejemplo, este. Generalmente le voy a dar a aplicar. Por ejemplo, en este caso, el de mayor, o sea, después de español, sigue es portugués, porque por lo que veo, también en portugués también se dice políticas públicas. Entonces le voy a dar acá en más
y ya selecciono el idioma, porque también tengo uno en alemán, uno en chino, uno en castellano, 74 en francés, pero generalmente siempre son español, portugués e inglés. Ya se van como, portugués e inglés van como peleándose ese segundo puesto. Ahí lo que yo hago ya es seleccionar el idioma que yo deseo, entonces solamente quiero español, pero los de portugués también me sirven, porque quiero practicar mi idioma, o me pidieron también documentos en otro segundo idioma. El inglés no me gusta, pero el portugués sí, puedo seleccionar ese. Ya como prefieren, en este caso solamente voy a seleccionar español. Y ya hay como otros tipos de filtros o delimitadores, por ejemplo el lugar. O sea, el lugar es también un tipo de palabra clave. Entonces aquí está mencionada Argentina 543 veces, entonces es porque en los documentos, en estos 6000, fue mencionado Argentina 543 veces. También con la persona, entonces, que también fue mencionado entre los documentos. Pero generalmente uno siempre utiliza los mismos filtros, o los más comunes, por así decirlo, que es limitar a texto completo, el tipo de fuente, ya sea revista, tesis, libro, informe y demás, el año de publicación y el idioma. Nada más que son los filtros que uno utiliza más. Y ya pasé de 30.000 a 6.000. Cuando yo hago estos filtros, mis resultados van a ir disminuyendo porque van a ser mucho más específicos. Entonces por eso también hago como ahí como la cosa que siempre utilicen los filtros, porque a veces, digamos, yo ya establecí que era los últimos 5 años, pero si yo no aplico el filtro de los últimos 5 años, voy a estar abriendo documentos hasta que me aparezcan resultados que sí sean de esos últimos 5 años, pero entonces va a tener abriendo documentos de 2008, 2003, de 1900 y algo, no me van a servir y voy a perder tiempo. En cambio, cuando lo hago, ya sé que todos estos sí van a cumplir con ese criterio. Ya para mostrarles el documento en sí, me gustaría mostrarles también una herramienta que es bastante útil acá en la base de datos, y es crearse una cuenta. A ustedes para buscar acá y para descargar los documentos no es necesario la cuenta. La cuenta es porque digamos que tienen beneficios adicionales, entonces van por este lado. En este muñequito le dan crear una cuenta, mi cuenta. Y acá es con la dirección del correo electrónico, la contraseña que deseen, la confirman, dan los permisos y crear la cuenta. De nuevo, solamente es como para beneficios adicionales, como por ejemplo guardar los documentos. Es decir, yo ya busqué, ya apliqué los filtros y demás, pero yo ahorita a las 3 me tengo que ir, yo no me los puedo leer. Lo que voy a hacer es como que este está como interesante, lo voy a guardar. Que también, tratando de la casillita al lado, pueden guardar los documentos, digamos que les interesó así, leyéndolos solamente como el título, y así pueden seguir. Entonces acá al ladito ya tengo una carpeta con los 13 documentos. Esto solamente va a quedar guardado cuando cree la cuenta y la conecte, conectarse a mi cuenta, nada más. De resto, no va a quedar ahí. Y dale, claro está acá, guardar en mi cuenta también. Si yo no hago esto, o bueno, lo hago, pero no he creado la cuenta y no me he conectado con mi usuario, y al cerrar todo esto, toda la ventana, al volver a abrirla, no me va a aparecer nada de esto. Entonces me toca volver a buscar así, volver a aplicar los filtros para volver a encontrar estos documentos. Entonces, ese es como uno de los beneficios que tiene cuando uno se crea la cuenta. También pueden guardar las búsquedas, es decir, volver a guardar todo esto por el lado acá, guardar búsqueda, y crear alertas, es decir, crear alertas sobre su tema de investigación. Con esto le están diciendo a la base de datos que cada vez que suba un documento sobre ese tema, digamos en este caso sobre este, ustedes
o la base de datos le va a mandar esos documentos al correo. También es una buena forma como de mantenerse actualizado. Digamos que esos son los 3 beneficios principales que ustedes tienen al crearse la cuenta. De nuevo, no es necesario para buscar. Si cuando ustedes acceden acá y van a buscar, él les pide una cuenta, es porque digamos que dejaron como en suspensión esto acá. Entonces, de cierta forma, esto también se cierra automáticamente. Entonces, toca volver a ir a Campus TDA, ingresarse y todo lo demás. O porque algún paso hicieron mal, porque él nunca le va a pedir una cuenta para buscar o para descargar los documentos. Ahora sí va a abrir un documento, o a abrir este, que tiene las 2 opciones. Aquí ya tengo mi texto, mi título, los autores, la revista, la ciudad, el número, la fecha y el número de las páginas. Esta base de datos de ProQuest me muestra muchas veces 3 opciones. Una de ellas es texto completo. Entonces, esto significa que yo puedo leer el texto acá mismo, solamente es texto, nada más. Y la ventaja que tiene esta opción de texto completo es que yo lo puedo traducir en caso de que estuviera en otro idioma. O sea, si yo selecciono un documento en portugués o en inglés, lo puedo dar traducir. Claro, está teniendo cuidado con las traducciones, a veces no son las más confiables, pero no puede servir para eso. También está el texto completo en PDF. Aquí ya lo pueden ver. Lo pueden leer. Y lo pueden descargar. Ya sea por este lado, por de acá, o por acá. Tienen 2 opciones, aquí o acá, como prefieran. Ya lo descargué, miren que no me pidió nada. No tengo cuenta abierta ni nada. Y es una descarga muy rápida. Hay ocasiones en las que digamos que los documentos, solamente tienen esta opción, pero no tienen el PDF. O solamente tienen el PDF, pero no tienen esta opción. Entonces también ahí abajito, verifican cuál de las 2 tienen. Si solamente prefieren más bien los PDFs para tenerlos en sus computadores, siempre busquen los documentos que tengan esta opción de PDF. Y algo que es bastante importante, y es esta parte de resumen y detalles. Primero, para leerse el resumen, recuerden que es algo importante para saber si lo que va a empezar a leer me sirve o no. Y segundo, porque acá hay algo que se llama URL del documento. Es decir, yo estoy acostumbrada a coger la URL que se encuentra acá arriba. Esto pasa en Google, que yo estoy en una página web, entonces se lo va a mandar mi compañero o mi compañera. Entonces, en las bases de datos esto no es igual, pero igualmente que en las plataformas de libros esto cambia. Yo tengo que coger la URL, el enlace o link, cada uno lo nombra de manera diferente, vínculo también, que me ofrece a mí la plataforma o la base de datos. En este caso, en la base de datos de ProQuest, la van a encontrar en la parte de resumen y detalles abajo y URL del documento. Entonces, este es el apropiado. Siempre cojan este. Tenemos la parte de citar. Esta parte de citar se refiere a la referencia, es decir, la referencia del documento, pero hay que tener cuidado porque tal cual todo esto está acá, así me la va a arrojar a mí. En esta ocasión, yo tengo APA 6, pero también tengo Harvard MLA, la que ustedes utilicen, AMA. Escojo APA y me fijo que los datos estén bien. Por ejemplo, en este caso, en medio trabajo con el asterisco que está ahí. Entonces, hola. Bueno, creo que alguien se le abre el micrófono. Este asterisco se le tiene que quitar. Y también verificar que esto sí esté bien porque puede que también lo hayan puesto mal.
Por ejemplo, en este caso pusieron Javier AD. Seguramente no es el nombre. Ay, ¿qué es? Javier Pineda D. O sea, la D es como el apellido de él. Y acá lo pusieron como si fuera nombre. Ya también está mal. Entonces, lo que pueden hacer es copiarla y ya en su trabajo modificar cositas manualmente. Lo pueden mandar por correo. Le dicen acá lo que desean incluirle. La dirección del correo de la persona que lo van a mandar tiene que ser institucional. El nombre de la persona, es decir, ustedes. El asunto y mensaje opcional. Pueden imprimirlo. Y acá en otras opciones está el enlace. También lo pueden escoger de aquí. Este también es el adecuado. Ya sea por resumen y detalles o ahí en todas las opciones. También lo pueden hacer. O guardar en la nube, ya sea por Google Drive, Classroom o OneDrive. Cualquiera de las tres. Que esta fue la de ProQuest. Es bastante amigable como para buscar en ella. Como dije, en su mayoría son resultados en español y van a tener el PDF o el texto completo. Recuerden siempre fijarse ahí porque puede que sí, puede que no. El texto completo solamente cuando lo pueden leer acá mismo. Entonces, digamos que esa es como la ventaja que tiene esta de ProQuest. No sé si hay preguntas por el momento. Voy a continuar con otra base de datos. Voy a irme con Cengage. Pueden buscar de la misma manera. O sea, todas las bases de datos van a leer lo mismo. Ya sean las comillas o los booleanos. Todas van a leer los mismos aspectos. Entonces aquí, buscar. Acá lo pueden poner. Pueden iniciar sesión con Google o con Microsoft. Pueden cambiar el idioma en la interfaz. Si están practicando inglés, italiano, francés, pueden cambiárselo y la interfaz le va a aparecer en ese idioma. Entonces, no sé. Pongamos francés. Entonces allá la base de datos me está cambiando el idioma de francés. Entonces, me lo vuelvo a poner en español. Y vuelvo a buscar. Le doy clic ahí. Y ya tengo revistas. Tengo 4.000 revistas. Publicaciones académicas tengo 32.000. Tengo 18 libros y tengo 53.000 noticias. Acá ustedes ya van a escoger el tipo de fuente. Entonces si yo quiero leerme la noticia, le dan clic ahí. Si quieren más bien las publicaciones, entonces ya las tienen ahí también. Y algo que hace esta base de datos, y es que ella me aplica inmediatamente, automáticamente, que yo siempre busco, el texto completo. Siempre va a aplicar ese filtro automáticamente cada vez que yo busco. Entonces no tengo que fijarme, al menos acá, en la parte de abajo, si va a tener el PDF o no, porque ya sé que todo esto sí me va a arrojar a mí el PDF o el texto completo. Ahorita vamos a mirar. Por el lado derecho tengo los filtros. Entonces está la fecha de publicación. Acá lo que me está diciendo es si lo quiero la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Yo lo quiero los últimos 5 años, que fue lo que ya hemos establecido. Entonces pongo el 1 de enero de 2016 y la fecha de hoy, 1 de septiembre de 2021. Le doy a aplicar. Ya bajó de 32.000 a 15.000, igualmente acá, antes habían 4.000 y 1.000,
Y antes habían como 17 libros y solamente hay uno. Y las noticias también, ya hay 20.000 noticias. También puede ser por el tipo de documento. Miren que tengo muchos tipos de documento. Yo solamente quiero artículos. Le doy a aplicar. Y claro está, los libros desaparecen porque pues, no son artículos, son libros. Entonces ya tengo mis 12.000. Por el título de la publicación, es decir, por la revista donde fue publicado. Como vemos, hay una revista que parece portuguesa. Hay varias, de hecho. Entonces ya sé que sobre este tema hay mucha información en portugués. Eso también me puede servir bastante, lo aparte del idioma. Porque si yo sé que los temas, o sea, el idioma con el que más se trata, esto es en portugués, entonces ya sé que más bien busco en portugués. De todas formas, acá abajito me dice documentos de texto completo. Entonces, en caso de que él no lo haya aplicado automáticamente, ustedes lo pueden hacer por este lado. Por este lado, ustedes pueden aplicar eso. Si quieren periódicos revisados por pares, también lo pueden aplicar. O si quieren documentos que contengan imágenes, también. Y ya vuelve a disminuir. Listo. Y ahora sí va a abrir un documento. Hablamos del primero. No tiene como mucho que ver con el tema, pero de todas formas. Entonces tengo el título, al autor o la autora, tengo la fecha, que es reciente, donde fue publicado, la editorial que es la Universidad Externa de Colombia, qué tipo de comentario que ya había dicho que era artículo, la extensión el DOI me sirve para referencias, acá está. En este lado tengo el documento, lo puedo leer acá mismo, está completo, todo el documento está acá, y como yo había dicho que quería que contuviera imagen, entonces me está mostrando ya sea tablas o estas imágenes. Acá lo que puedo hacer es traducir, en caso que estuviera en portugués o en inglés. Puedo reducir, aumentar, también lo puedo escuchar y descargar ese audio si deseo, en formato MP3. Puedo guardarlo en Google Drive, OneDrive, enviar por correo. Entonces para el correo ustedes de ya nuestro nombre, el asunto, si desean pueden cambiar el asunto, acá está con el título, el mensaje, y si desean, lo que empezó a hablar esto, pero no. De nuevo. Y acá ya miran cómo desean enviarlo. Si el texto completo, que es como lo estamos viendo en este momento, que es en la base de datos, si como PDF, o si solamente desean enviarle la cita, que es la referencia. Yo quiero el PDF, entonces ya lo mando así. Solamente quiero mandarle la referencia, se la envío. Lo pueden descargar. Tienen también dos opciones, por este lado o por este, que ustedes prefieran. Miren que tampoco es necesario la cuenta para descargar los documentos. Ya me descargo en PDF. Acá lo tengo. Lo pueden imprimir también. Y por este lado tengo explorar. Es decir, documentos que están relacionados con un tema. Entonces, si yo sé que este documento, o sea, yo me lo leí y me sirvió bastante, entonces en vez de devolverme los resultados, miro qué documentos o qué artículos la base de datos, porque ella misma lo hace, me proporciona que están relacionados con esto. Entonces yo sé que por ejemplo, está hablando sobre algo turístico, entonces todos estos me van a servir a mí. También temas relacionados y demás.
Digamos que eso es algo nuevo que estaba en la base de datos. Hace una semana no estaba. Yo apenas me vine a dar cuenta que estaba acá esta semana. Entonces, por eso también les decía al principio que las bases de datos se mantienen actualizando mucho. Entonces le agregan cositas o le quitan cositas. Entonces, por eso también es bueno no estar mirándolas constantemente. Porque pasa estas cosas de acá. Acá en la parte de arriba está lo de citar, decir la referencia. MLA, APA, Chicago, Harvard. De nuevo verifico que la referencia esté bien, que no esté mala. Si veo que está medio, entonces solamente iré a copiarle, pegarle y modificarla. Por ejemplo, el título está en mayúscula sostenida, cosa que no debería ser así. Entonces me tocaría que cuando yo la copie solamente quitarle la mayúscula, abre esto el título y ya. Pero me sirve de todas formas esta parte de la referencia. Ya vimos la parte de descarga, obtener vínculo. Y verás que todas la mayoría de las bases de datos me van a dar esa opción de obtener vínculo. Entonces siempre buscar el de la plataforma. Digamos que en Empleo no se notaba mucho la diferencia, pero acá sí se nota bastante la diferencia entre este vínculo y el que se encuentra acá en el buscador. Este es el apropiado, solamente es control C y ya pegarlo. Y algo que también tiene esta base de datos, y esto solamente va a quedar ahí con la cuenta, pues cuando abra mi cuenta con uno de estos dos, es esta parte de destacados y notas. Es decir, para aquellas personas que son como mucho de subrayar documentos y demás, acá también lo pueden hacer. Seleccionando lo que desean, vemos que solamente lo quiero hasta acá. Entonces me da varios colorcitos. Quiero en azul, ahí me queda. Si quiero esto, hasta, no sé, pongámoslo todo. Y lo quiero así. Y quiero que el rosado sea para citas. Le doy guardar. Cuando lo selecciono, me dice citas. Selecciono eso también, entonces lo quiero en naranja. Y esto me sirve para, no sé, volver a leer. Y así puedo continuar con el resto del documento. Solamente acá en la misma base de datos, si ya descargo el PDF, no me va a dar estas opciones. Digamos que el amarillo para... muy importante. Y así con el resto del documento. Entonces en la parte de acá, destacados y notas, me muestran qué colores he hecho, qué texto puse, qué notas también puse. Entonces acá ya me doy cuenta, entonces que ve, esto es parte de una cita. La selecciono y ahí me va a arrojar. A esa de ahí. De nuevo, esto solamente va a quedar guardado con la cuenta, ya sea que iniciemos sesión con Google o con Microsoft, que ustedes prefieran. Y ya por último, algo también muy interesante en esta base de datos, y es en esta partecita también acá, al lado derecho, abajo de los filtros, hay algo que se llama buscador de temas. Le doy clic acá en iniciar el buscador de temas. ¿Y qué es lo que es este buscador de temas? Esto me sirve a mí para encontrar nuevos temas o palabras claves relacionados con mis resultados principales. Lo puedo visualizar ya sea en mosaico o rueda. Y de nuevo esto es como para uno encontrar como esas palabras claves o nuevos temas. Entonces, ponemos, no sé, solamente políticas públicas. Públicas. Entonces acá, vemos que ya cambia un poquito. Recuerden que lo pueden visualizar en cualquiera de las dos. Y lo que va a hacer él es que cuando es un tema muy amplio,
digamos que en este caso políticas públicas es muy amplio, él lo va a subdividir, pero está dependiendo de cada uno, en diferentes también subtemas. Entonces, cuando selecciono, digamos, casos sociales. En este caso, sociales, al ladito me dice que se redujeron mis temas a políticas públicas sociales y hay 61. En este caso, políticas públicas de mujer y género, el caso de Medellín, y la verdad es que también lo tienen acá de manera muy social, todas las políticas públicas, y también centrado en Colombia, algunos. Entonces, aparte de que yo reduzco más mi tema, o lo especifico más, también encuentro documentos. También lo puedo hacer acá, ciencias sociales, orden público, América Latina. Por ahí no veo Colombia, pero bueno, vamos a América Latina. Ya tengo 3. Si lo quiero en ciencias sociales, tengo 14. Y así puedo hacer con el otro. También está lo mismo con la rueda, solamente que es otra manera de visualizar el documento. Por ejemplo, acá Colombia. Entonces, políticas públicas en Colombia o en una ciudad en específico. Tengo 19. Y no, también es como una forma de encontrar palabras claves o descentralizar más mi tema a un subtema más en específico. Orden público, por ejemplo. Entonces, ya 4. Como que yo lo quiero políticas públicas en Colombia, no tengo que volver a buscar en los resultados Colombia, sino que acá mismo me está arrojando unos documentos con ese tema en Colombia. Es bastante buena esta herramienta, muy interesante, al menos como para lo mismo. Como cuando uno tiene un tema muy grande, poder centralizarlo más o especificarlo más. Me devuelvo a los resultados. Y esta es otra, es Engage. Entonces acá ya conocen 2, Engage y ProQuest, que son 2 bases de datos bastante interesantes, bastante buenas. No hice preguntas con estas 2, una plataforma, una base de datos que deseen mirar, ya para mostrarles unas plataformas de libros. Vamos bien hasta ahí. ¿No tengo una pregunta, duda, comentario por el momento? Yo creo que vamos bien. Sin embargo, muchachos, yo espero que a ustedes también les salgan muchas dudas a medida que vamos viendo la capacitación. Aprovechen que esta es la oportunidad de resolverlas. Tengo una pregunta. Todas esas que hay, que se ven, todas tienen como, se pueden vincular con Mendeley. Pues yo sé que una sí, pero no he mirado en todas. No, todas no. Por ejemplo, porque las bases de datos tienen asociaciones directas con su gestor bibliográfico, ¿cierto? Como tú dijiste. ProQuest y EBSCO y Cengage, no. Ellas tienen sus gestores bibliográficos específicos que se llama Reforce. Ese es privado, ese es de pago, al cual no tenemos acceso. Pero lo que es en SciDiren, Scopus y Springer, ellas sí. Lo que puedes hacer es, abrámoslo, cuando no tiene una asociación directa con el gestor bibliográfico de Mendeley, como esta, lo que haces es descargar esto en formato RIS. Acá está. Siempre que veas esto RIS, lo puedes descargar y ya luego subirlo a tu Mendeley. Porque mira, ella dice Reforce. Este es un gestor bibliográfico con el que ella tiene asociación porque son de la misma empresa y al cual no tenemos acceso, pero entonces descargarlo en formato RIS, ya sea para EndNote, Zotero, Mendeley, siempre ahí. Y también pasa lo mismo con esta. O bueno, en esta no digamos que no tanto, sino que ya lo que hace es descargar el PDF y subirlo también a Mendeley. Pero lo que es, por ejemplo, el SciDiren, Scopus y Springer sí se puede.
Ya vamos a hacer entonces la plataforma. Gracias. Dale. Entonces va a ir con Digitalia. Como esta también es una base de datos de artículos y revistas, pero generalmente son libros electrónicos. Y les quiero mostrar, como ahorita está diciendo mi compañero, que si por ejemplo, también si solamente habían libros académicos, y sí, en su mayoría sí son libros académicos y científicos, pero también hay diferentes, entonces tú le das en muchas, que dice colecciones. Entonces acá hay de arquitectura, arte, cine. Si te interesa leer sobre el cine, le puedes dar clic ahí. Comunicación, historia, derecho, literatura. Ahorita vamos. Estudios críticos de literatura, ciencias políticas, ciencias sociales. Y por estas partes de las colecciones yo también me doy cuenta si esta plataforma me sirve o no. Que si yo, por ejemplo, soy del área de... aunque bueno, esta abarca diferentes áreas. Bueno, un área que no sea de acá. Hagamos de cuenta que educación está acá. Y yo soy de educación y no veo la colección de educación, entonces ya sé que esto no me va a servir. Entonces siempre que miren esa primera parte de las plataformas de libros, muchas tienen esto que dice colecciones. Entonces diríjanse ahí para mirar con cuáles, qué colecciones tiene y demás. Acá hay literatura, como ya le había mencionado. No, claro, está no todo literatura, pero sí hay una cantidad. En este caso tienen 7.439 elementos, es decir, 7.439 libros de literatura. Puede que a uno les guste, otros no. Por ejemplo, está 1984, que es bastante famoso, importante. Démosle por acá en el cuarto. Ya es como ustedes. O lo buscan directamente acá. Claro está. Si buscan un autor en específico, seleccionan esta partecita de aquí, autor, y buscan por el autor. Es más fácil encontrarlo así que buscarlo solamente por el título. Si buscan por el título, acá. Pero si ya es como algo muy general, por ejemplo, que yo ahorita está buscando sobre políticas públicas, lo busco directamente ahí. Y miren que hay bastantes libros de literatura. Entonces ya les doy que ustedes puedan mirarlos. Con cuál, no sé cuál les puede gustar, cuál les llama la atención, o si está el que ustedes desean mirar. Vamos por esta parte del 10 a ver qué me aparece. Entonces miren que son bastantes libros. No, ya uno o buscarlo directamente o buscar acá, que digamos que también funciona como un, digamos, cuando uno va a una librería, que ve, o una biblioteca, que ve, no sé qué leer. Vamos mirando entonces acá, que puedo leer, pasa igual. Miremos si por ejemplo, no sé, hay algo de Gabriel García Márquez. Como dije, puede que sí, puede que no. En este caso no. Entonces busquemos George Orwell, que sí fue que por allí había... Ay no, que está buscando por Daniel. Acá ya tengo unos, entonces bueno. Digamos que me interesó o me quiero leer La Rebelión en la Granja. Entonces le doy clic encima de la portada. Pues acá está el título, el autor, el editor, la tabla de contenido que está dividido por sus capítulos. También puedo iniciar sesión con mi usuario o creármelo yo mismo. Entonces, por acá en esta parte de registrarse, en todas las plataformas van a pedir lo mismo. Entonces, en este caso, el nombre, el apellido, repetir el email, la contraseña y demás. Vamos a ver si me deja acceder. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ahorita vamos a ver esta parte de préstamos, mis listas, mi historial de préstamo, por ejemplo. Digamos que preste este.
que ya vamos a ver esto, mis listas. Yo también puedo crear diferentes listas. Entonces acá tengo, por ejemplo, administración, tengo literatura. Entonces de nuevo voy a buscar el autor. Algo que no me... así. Entonces lo selecciono. Puedo exportar el libro. Mira lo que te digo, ellos solamente tienen gestores, asociaciones, también pasa igual. Y acá ya está, para leer en línea, para leer acá mismo, o la parte de descargas, es decir, de préstamo. Él me lo va a prestar en esta ocasión por 20 días nada más. Esto funciona igual que una biblioteca, entonces solamente me lo va a prestar por 20 días. Pero para esto yo necesito descargarme esta opción de préstamo en Adobe DRM. Primero tengo que descargar esto. También creo que esta opción también está para celular. Para descargar en el celular. Y ya cuando lo hagan, ya lo pueden hacer. Está obtener cita. Le ven APA. Y como pueden ver, cuando la plataforma no me dice a mí directamente obtener vínculo, enlace URL, lo que ustedes hacen es copiar la que nos da la cita. Porque ese es el adecuado. Copiar siempre la que me da a mí la cita. Y ahora sí voy a darle a leer. Digamos que lo quiero leer acá en línea. Lo puedo bajar normal. Puedo agregarle marcadores a la página. Decir como un tipo de separador. Entonces acá, más. Entonces me terminé de leer esto acá. Entonces lo que hago es darle aquí, añadir marcador y listo. No es como un tipo de separador y solamente va a quedar ahí cuando yo lo tenga con mi cuenta. También le puedo crear notas. Como que ahí. Muy importante, ya sea si es un libro de literatura o demás, o para las clases, pueden también crear las notas que sean necesarias. No hay un límite para esto. Acá ya tengo la tabla de contenido, entonces yo sé que quedé en el capítulo 5, entonces me voy al capítulo 5 solamente seleccionándolo. O este capítulo también, y así. También pueden buscar. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en algún lado decía trabajo. No me acuerdo bien qué página decía eso, pero yo sé que era con la palabra trabajo. Entonces lo busco acá, buscar. Y acá lo que va a hacer es buscarme en qué páginas tiene esa palabra y también darme como un pequeño contexto. Entonces acá yo voy mirando, que no, esta no era, ya lo leí, tampoco era, ahí era este, o era esta. Entonces así ya pueden también ir haciendo, y de cierta forma se ahorran tiempo con eso. Entonces esta es de Digitalia, tiene muchos libros de literatura como ya pueden ver. Es bastante buena, muy grande. Acá está la parte de sus listas. Entonces selecciono una lista, literatura. Entonces cuando seleccionan una de estas listas, entonces por este lado ustedes pueden agregarlo. Entonces lo quiero añadir a la lista de literatura, igualmente que este. Ahí me van a quedar guardaditos. Me devuelvo mis listas. Acá ya tengo dos y dos ítems, es decir, estos dos. Esa es otra. Y ya otra que también tiene gran cantidad de libros, tanto académicos como de típicos como de literatura, es el libro.
también se van por la parte de colecciones, a ver qué pueden encontrar. Las colecciones, ver títulos. Pueden buscar acá también hay. Me devuelvo. O ver más colecciones. Acá me está arrojando este. No, acá no me... Las colecciones y libro cátedra, ¿no? Que me las buscan así, pero también tienen como hacer de ahí. Digamos que no es como tan amplia como lo hace, digamos, el modelista, como lo hace Digitalia. Entonces les recomiendo que lo hagan directamente con esto. Entonces acá pueden buscarlo. Si desean, pueden realizar la búsqueda avanzada, es decir, por el autor. Entonces, quiero buscar por el autor. Igual a, busquemos, Gabriel, Márquez de nuevo. Puede que no encuentres los libros que tú deseas, pero si hay bastante cantidad de libros de literatura. En este caso yo tengo este. Por ejemplo, hay uno que yo sé que es Carl Allan. No me quiere decir si tengo un poquito más. Es lo que yo les decía. Hay unos que sí, hay otros, hay autores que tienen más, hay otros que no. Entonces ya es como uno buscarlos. Entonces yo me quiero leer El Gato Negro. Lo selecciono también dándole clic en la portada o en el título. Entonces acá ya me muestra la disponibilidad, es decir, cuántas páginas son visibles, porque si el libro tiene 49 páginas, pero a veces puede pasar que tiene 49 páginas, pero yo solamente tengo visible 20. La cantidad de páginas para imprimir, para copiar y si tiene el audiolibro disponible o no. En caso de que fuera un resumen, acá estaría la tabla de contenido. Pues acá tiene, por ejemplo, la vida y la obra del autor, el cuento y unas actividades. Por este lado derecho, leer en línea, ya vamos para allá. Obtener cita. De nuevo, está APA 7, MLA, Chicago, Harvard, Vancouver. Entonces, copiar y pegar. Fijándome, claro está, que la referencia esté bien. Agregar a estantería. Entonces, también por esta parte de mi cuenta, entonces la abro, o si no tengo, entonces la creo. Y aquí está mi estante. Esto igualmente que con las bases de datos y con digital es como una carpeta. Acá están todos mis libros y acá hay unas carpetas. Entonces lo quiero agregar a la estantería. Creo una carpeta, si ya antes no lo he creado, quiero agregar literatura. Y lo agrego a esa carpeta. Me devuelvo. Voy a actualizar. Y acá ya abajito tengo la carpeta literatura. Y mi libro guardado. Acá lo que yo puedo hacer con estas carpetas, seleccionemos otra, es editarla, o sea que le quiero cambiar el nombre a la carpeta. Por aquí quiero cambiar el nombre, quiero agregar una descripción. Puedo compartirla, entonces como que quiero que las personas a las que yo la comparta vean los libros que estoy subiendo, porque, no sé, estoy con un grupo de amigos, como que voy a hacer una carpeta en el libro y voy a subir libros de literatura recomendados por mí para que se los lean. Lo pueden hacer ya sea compartiendo un enlace o agregándolos por el correo. O si también que ya no les sirve, que no les interesa, le dan eliminar y aceptar. Entonces, esas cosas es lo que ustedes pueden hacer con su carpeta.
Y acá abajito está la parte de descargar. Entonces, para descargar los libros, ustedes primero lo que tienen que hacer, igual que Digitalia, es descargarse la aplicación, ya sea de celular o en el computador. Ya se descargan la aplicación y cuando lo hagan, se dirigen al segundo paso, que ya le descarga el libro. Y también, Digitalia te prestaba a ti los libros por 20 días y Libro te lo presta por 7. Entonces, al octavo día o al 20 o el día 21 de Digitalia, esos libros van a desaparecer de la aplicación. Lo que ya toca hacer es volver a buscarlo. Para eso también es bueno el estante, para no tener que volver a buscarlo, sino que una vez me dirijo a mi estante y va a quedar y volverlo a descargar. Ya lo puedo leer en línea también. Acá tengo el libro. Puedo pasar puedo bajar normal. Puedo pasar las páginas. O también ponerlas acá. O seleccionar uno en específico. Entonces, quiero leerme más bien directamente el cuento. Entonces, selecciono ese. Está el enlace. También lo pueden obtener ahí. Agregar a estantería como ya vimos. Escuchar el audio, es decir, del libro. Ay, cómo no. Qué raro, pero bueno, también pueden escucharlo. Agregar marcador, que no es como un tipo de separador. Agregarle notas, entonces yo le quiero agregar que es muy recomendado. Y subrayarlo. Entonces, por este lado, digamos que veis, está como bueno. Lo subrayo en rosadito, y me va a quedar, que ves, también como que me gusta. Y esto lo puedo hacer con todos los libros que yo tenga. De no tanto académicos como de literatura. Miren que me tienen también imágenes. Y así puedo continuar. Ya vimos la parte de la referencia. Está en modo resumen, es decir, acá yo puedo mirar con qué colores he utilizado yo y en qué páginas. Entonces acá me muestra que utilicen esta, en este y en este. Y me los pone así como en primer plano. También está la parte de imprimir. Digamos que en este solamente tengo ocasión de imprimir 19 páginas. Y esto es algo interesante, digamos que más que todo con los libros que son muy largos, pero que el profe solamente me puso a leer el capítulo 2. Y de capítulo 2 tiene 30 páginas. Yo no necesito descargarme el libro completo para leerme el capítulo 2 o esas 30 páginas. Entonces, más bien lo que hago es, ya lo está teniendo en cuenta este número, imprimir esas páginas. Eso que va a hacer es, le doy acá, imprimir. El 20 por cada ocasión, es decir, solamente 20. Y así son 30 o 40, entonces en la próxima imprimen otras, las que le faltan, las 10 o las otras 20. Y lo que está haciendo es generando un PDF. Ya no puedo imprimir más páginas porque ya me las acabé. Y ya este PDF ya es mío. Ya esto no me lo va a quitar a mí la plataforma. Entonces es bastante útil esta opción cuando son libros, digamos, de nuevo, académicos y solamente de un capítulo en específico. Esas fueron otras dos plataformas. Y Libro y Digitalia. Ya la idea es que ustedes esperen las otras plataformas de libros, las otras bases de datos. Yo sé que una de estas también tiene literatura, pero no me acuerdo bien cuál. De pronto creo que es Alpha Cloud, pero sí. De todas formas, siempre es bueno mirar ahí abajito qué áreas abarcan, cuáles no, para no confundirnos. Y ya la idea es acá que ustedes vayan ya como mirando, explorando las otras que hicieron falta, porque digamos que claro está por el tiempo, es bastante corto por así decirlo, entonces no puedo abarcar todas. Solamente les muestro de manera general cómo funcionan, cómo pueden buscar. Recuerden siempre
realizar la estrategia de búsqueda y poner bien la ecuación de búsqueda para que les traiga bastantes resultados y los resultados más adecuados. No sé si preguntas con todo esto. Muchachos, preguntas. Joan fue el único que preguntó hoy. Ujú. En el chat les voy a dejar entonces el correo, por si más adelante les surgen preguntas. También les voy a dejar la evaluación para que porfa la realicen en este momentico, es cortica, para que porfa la realicen ahí. Y también el canal de YouTube, en el cual van a poder volver a mirar la grabación de esta sesión, por si desean volver a mirar o volver a como compartir algunas cositas que no hayan quedado claras. Ya saben que por ese canal de YouTube pueden mirarla. Sara Lucía, hola. Sara Lucía, hola. No te escucho. No se te escucha. Profe, ¿sí me escucha? Ahora sí, muy bien. Sara, cuéntanos de la capacitación, ¿qué dudas tienes? ¿Entendiste todo? ¿Eres capaz de volver a repetir todo el proceso? Pues obviamente a la primera uno pierde pues como el hilo en algunas cosas porque empieza a mirar en la plataforma. Yo con la plataforma ahí se me olvidó la palabra, que tenemos las bases de datos de la universidad, sí estaba muy enredada y a veces no sabía cómo utilizarlas, pero obviamente con esas herramientas que ella nos aporta es muchísimo más fácil. Perfecto. ¿Ya lo habías utilizado antes? Pues había hecho el intento. Ah, bueno, no, pero ese intento es válido. Hay que hacer muchos intentos, realmente. Eso a la primera no la cogemos. Es cierto, es más que todo como el cacharrear, o sea, digamos que al principio sí es como muy maluca, porque digamos uno como que no sabe bien cómo es, pero uno es como tipo como ensayo de error, mirar con cuáles sí, hasta muchas veces con cuáles uno se identifica más, o como que esta me gusta más porque es más fácil de buscar en ella, entonces me quedo solamente con una y ya, eso tampoco está mal, es más que todo como el cacharrearlas. Recuerden porfa la evaluación que está en el chat, para que la estén realizando en este momento, que es cortica, y ya listo, profe, digamos que eso era como todo por la sesión de hoy. Vamos a hacer la evaluación todos ya de una vez. Por favor, Jessica, te molesto y tú miras ahí cuántos van terminando. Claro que sí, profe, ya voy a Tan mirar. amable. María Fernanda, ¿ya la hizo Luisa Fernanda? Profe,